Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un miércoles más con ustedes. Hoy ya miércoles 2 de junio del año 2021. El Señor nos ha permitido estar juntos un día más. Así es, así que sean todos bienvenidos. Qué bueno que podemos vernos, estar juntos para estudiar y aprender más y más, ¿cierto?, del Señor. Así que bienvenidos, un gusto poder verles de esta manera. Así es, para darnos tiempo, ¿verdad?, de buscar del Señor en medio de todas estas restricciones en las que vivimos actualmente. Así es. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor, y lo hacemos cada semana porque tenemos estos medios de poder vernos y poder tener este tiempo, a pesar de las circunstancias, de estar juntos, conocer más de la palabra y convivir y compartir y bueno, y todo lo que hacemos, ¿verdad? No se olvide que antes de iniciar, acá usted ve en la esquinita el código QR. Este código QR ya lo hemos explicado desde el domingo. Va a estar en cada culto y en cada actividad que hagamos. Usted simplemente pone con su teléfono, pone la camarita. Para los que no saben mucho, hay hermanos que entienden menos. Nada más ponen su cámara así como para tomar una foto. Lo ponen sobre el código y les va a aparecer una página. ¿Quiere abrir tal cosa? Y usted le dice que sí. Y eso los va a llevar a un formulario que ustedes tienen que completar con su nombre, su dirección, su teléfono y algún correo electrónico. Y ponen ahí petición de oración o consejería o algún comentario. Y así podemos estar al tanto de sus necesidades con mayor urgencia. Así es que nosotros ya tenemos algunos hermanos que nos han escrito, de los cuales ya estamos con tiempos de oración y estamos también acudiendo a sus necesidades. Así que damos gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Porque sí, ya los tenemos bien, a cada uno de ustedes bien orillados a todo, porque tenemos el WhatsApp, el Facebook, el YouTube, el todo, y ahora ya este código QR, así que no hay excusa para el que no se comunique, ¿verdad? Así que ahí está el código QR para que puedan ustedes, si es que hoy tienen alguna petición de oración o algún comentario o necesitan consejería, nos puedan ahí enviar sus comentarios. Claro, bueno. Es importante que se sumen a esto que disponemos, ¿verdad?, con la ayuda de Dios para ustedes, porque es la manera que tenemos hoy día para poder estar en comunicación. Ya hemos dicho antes, y yo creo que todos ustedes saben, ¿verdad?, o que ustedes son muchos, nosotros somos dos. Entonces tratamos de la mejor manera, ¿verdad?, disponer todo para que ustedes puedan comunicarse, ¿ya?, de acuerdo a sus necesidades. Y es bueno sumarse, porque eso también demuestra que somos un cuerpo. Nosotros trabajamos, preparamos la palabra, y no solo eso, sino que todo lo que más podemos, ¿verdad?, para ustedes. Y a su vez, ustedes lo único que tienen que hacer es como estar atentos a eso, responder si es necesario, porque nosotros entendemos que si alguien, ¿verdad?, tiene una necesidad, necesita algo, lo que sea, ¿verdad?, no, se va a comunicar. Y si no lo hace, entendemos que todo va marchando parejito, bien. Y por eso, ¿verdad?, porque nosotros somos dos, ustedes muchos, y es bueno que ustedes se comuniquen y no dejemos de hacerlo y valorar, ¿verdad?, no solo el trabajo y todo, sino valorar el hecho de que Dios nos permite, ¿verdad?, estar en este tiempo, no solo para darnos cuenta que son tiempos difíciles y malos, sino que son tiempos que la tecnología nos permite poder reunirnos y comunicarnos de esta manera. Así que todos debemos de disponernos, todos debemos de estar dispuestos. Y además es algo simple, porque ahora ahí desde su casa, de donde usted se encuentre, puede, ¿verdad?, en un instante comunicarse con nosotros, ya sea por mensaje, por una llamada y por tantas cosas, ¿verdad?, y accesos tecnológicos que tenemos. Y hoy día además hasta tenemos un correo y ahora tenemos claro, código. Tenemos todos los canales de comunicación abiertos. Todo lo que más podemos. Lo que más podemos, ya no existe otro, ya lo otro es una paloma mensajera, es lo que nos falta, señales de humo. Claro. Y eso yo creo ya no hay más, pero tenemos todos los canales de comunicación abiertos para que ustedes nos puedan contactar por cualquier necesidad. Como decía mi esposa, nosotros somos dos que estamos en una constante ocupación, y ustedes son muchos, así que ustedes ahí viven, ¿verdad?, y están comprometidos con nosotros en conectarse y con el Señor y con la iglesia, pero en medio de sus tiempos libres tienen muchos canales de comunicación para
comentarnos, pedir consejería respecto a algo, contarnos cómo están, o alguna petición de oración, o dejar algún comentario. Así que ahí ahora tienen incluso este código QR, ¿verdad? Que ustedes ven ahí aquí en su pantalla y pueden escanearlo y estar en comunicación con nosotros. Bueno, les voy a invitar a que abran su Biblia en el Salmos 12. Y Salmos 12 dice así, son 8 versículos. Pero ponga atención, esto es muy contingente con lo que estamos viviendo hoy. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón, dice. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercano andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Qué impresionante capítulo, Salmo de David. Nosotros estamos en un tiempo bastante difícil. Hemos visto el día de ayer una ¿cómo se llama esto que hizo el presidente? Es una cuenta pública anual. Su última cuenta pública. Su última cuenta pública anual. Y vimos que dio algunas declaraciones bastante sorprendentes que afectan directamente a la iglesia. Algunos hermanos de ahí se ponen ya más espantados, ¿verdad? Y publican algunas cosas. Pero bueno, esto es algo que se veía venir. Bíblicamente es algo que no debería de sorprendernos, ¿verdad? Al contrario, todo lo que es la agenda de las minorías, va a llegar un momento en que las minorías seremos nosotros, claro, y no los demás. Entonces, ¿por qué les digo esto? No es algo de lo cual tengamos que relajarnos, al contrario, hay que buscar del Señor. Además de eso, se va a normalizar todo lo que es inmoral en nuestro país, y eso está predicho, ¿verdad? El Señor nos advertía que, como los días de Noé, los días de Lot, así serán los días antes de que venga el Señor. Así que tenemos que prepararnos, porque esto es el inicio de algo mucho más trascendente, increíble y torcido. El otro día yo, curiosamente, puse la televisión, estaban dando un comercial. Yo no veo mucha televisión nacional, solo noticias, ¿verdad? Vemos. Pero curiosamente, en este canal de noticias, dieron un comercial de una tintura de cabello. Y lo más curioso es que la persona que ahora hacía el comercial de tintura de cabello era un hombre transgénero. Sí. Era un hombre, hablando como hombre, con un cabello largo de mujer y vestido de mujer. Se me hizo impresionante. Ya llegar a eso, estamos viviendo tiempos difíciles. Y no me refiero a tolerancia, ¿no? El Señor ama. Sino a la parte moral, sino ¿verdad? A lo moral de nuestra sociedad. El Señor ama, ¿verdad? A todo aquel que reconoce al Señor como su Dios, y Él puede transformar las vidas, claro. Y Dios puede hacer una obra sorprendente, ¿verdad? Como lo ha hecho con nosotros y con muchas personas. Así es. Pero asimismo, el sistema en el cual estamos viviendo es un sistema donde debemos de buscar al Señor para estar firmes en nuestros corazones, por nuestros hijos también, y por todo lo que se viene. Que sin duda en algún momento, hoy hablaban unos hermanos que una de las cosas que se verá afectado será la predicación pública. Porque la predicación pública va contra todo lo que es la agenda, la ¿verdad? Inmoralidad, claro. Moral e inmoral. Entonces, bueno, van a ser tiempos duros, pero tenemos que estar firmes en el Señor y con unas convicciones claras en ese tiempo. Por eso yo les leía el Salmo 12. Dice el 7, tú Jehová los guardarás, ¿verdad? ¿A quiénes? A las personas que anhelan, ¿verdad? La salvación, que anhelan vivir una vida distinta en medio de una sociedad de labios inmundos, una sociedad de labios jactanciosos, de labios lisonjeros, ¿verdad? Porque sin duda esto lo hizo, nuestro presidente lo hizo por quedar bien con la gente, ¿verdad? Pero probablemente hasta él, en su concepción moral, como fue su campaña, no es lo que él pregonaba, ¿verdad? Sino que todo lo contrario. De hecho, por eso sorprendió a muchos. Claro. Entonces, es importante estar Así atentos. Que, bueno, por eso dice el versículo 8, cercano andan los malos, atentos, cuando la vileza, dice, es exaltada entre los hijos de los hombres. Cuando todo lo que es malo
se habla como que fuera bueno y se exalta, como que se reconoce, dice cercano andan los malos. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo. Por eso es importante leer la palabra del Señor, afirmar nuestros corazones y buscarle. Así que bueno, con esto de la palabra del Señor, antes de orar, queremos darles algunos anuncios y queremos comentarles algunas cosas. Sí, bueno, alguna información que tenemos para ustedes. Decirles, ¿cierto?, que como el domingo, ¿verdad?, les compartimos un anticipo, ¿verdad?, de las clases que estamos preparando para los niños, que ya tenemos fecha de estreno para este semestre, este nuevo semestre. Bueno, explicarles un poquito de eso, ¿ya? Entonces decirles que vamos a iniciar, como hicimos, ¿verdad?, en este anticipo, ¿verdad?, ¿cómo podemos decir? Video, sí, anticipo, ¿verdad?, de las clases. Iniciamos el 13 de junio. El 13 de junio, día domingo. Así que vamos a empezar este nuevo semestre a tener las clases de los niños para los domingos. Pero evidentemente, para que los niños y ustedes puedan estar atentos a la reunión general, es importante que usted sume a los niños a la reunión y que en la palabra, si hay algo que usted sea necesario decirle, ¿verdad?, usted lo puede hacer, o después pueden hablar y explicarle las dudas que ellos puedan tener. Pero es la manera que tenemos hoy día. Y después de eso, vamos a nosotros a tener la clase a las 5 de la tarde. Entonces, cada domingo vamos a tener primero la reunión general, ¿cierto? Luego, cada uno por ahora, ¿verdad?, en sus casas tendrán su tiempo, ¿cierto?, para comer o lo que tengan que hacer. Y luego la clase va a tener un inicio a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Va a estar la clase de los niños como estreno para que ustedes, junto con ellos, lo vamos a hacer en domingo, porque a pesar de que estamos en pandemia, podremos llevar un orden para que sea ese día específico. Segundo, para que ustedes puedan estar con ellos también y orientarlos. Así que es importante que ustedes se sumen con los niños, como siempre hemos dicho, no solo ahora, siempre presencial. También la Biblia nos enseña que es necesario instruir a nuestros hijos y que los primeros responsables de esto somos nosotros, los padres. Y que la iglesia, en este caso nosotros, que somos la iglesia para los niños, ¿verdad?, preparamos también clases para ellos, pero no es suficiente. Aunque nos reuniéramos presencialmente, no es suficiente. Por eso es que cada uno de ustedes, los padres, debe tomar esta responsabilidad y tomársela bien en serio. Y por eso hemos preparado las clases de esta manera, para que sean en domingo a las 5 de la tarde, ¿ya? Eso no va a variar, va a ser siempre así. Y cada clase va a ser un estreno. Y para que todos ustedes sepan, ¿ya? Así como la reunión, ¿cierto? Cada domingo es un estreno y a cierta hora inicia. De la misma forma va a ser lo de los niños, y es importante que ustedes hagan este ejercicio de darle prioridad a las cosas del Señor. ¿Y cómo lo van a hacer ahora? Así, ¿cierto? Cuando ustedes están conectados a la reunión, a la hora que corresponde, ustedes le están dando prioridad y están poniendo a Dios en primer lugar. Por supuesto que nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos que nos ven, pero ahora también el domingo, el darle la prioridad a las clases de los niños, que ellos estén y que ustedes los guíen y le den la importancia, sin duda no solo es un ejemplo, sino que a ellos los motivamos y no solo ven el ejemplo, sino que ellos también se suman y entienden lo que es darle la prioridad al Señor, que Él sea el primero en nuestra vida. Sabemos que pueden a veces haber situaciones de fuerza mayor, pero como siempre decimos, solo por situaciones, ¿verdad?, que de verdad de fuerza mayor no se pueda, entendemos que uno después puede ver la repetición un poquito más tarde, pero de lo contrario, de la manera que ahora, primero, somos un cuerpo, hacemos iglesia, estamos en unidad, demostramos que Dios es primero en nuestra vida, es de esta manera. Es algo simple, pero sin duda va a resaltar, ¿verdad?, si somos o no, o si le damos o no la prioridad a nuestro Dios. Y tenemos que hacerlo así, y por eso hemos ordenado además las clases de los niños, ¿ya? Así que mire eso. Entonces, 13 de junio iniciamos a las 5 de la tarde. Esto va a ser semana por medio,
para que ninguno de ustedes se estrese, ¿ya? Así que si es semana por medio, mire, con mayor razón, dispóngase y disponga ese tiempo. Semana por medio vamos a hacer este nuevo semestre. Es un semestre que consta de 5 meses y estos son 10 clases, ¿ya? Para que ustedes sepan, esto no va a tener cambio, excepto, ¿verdad? Como les recomendamos a ustedes, nosotros también, excepto cuando es por fuerza mayor y de verdad hay algo que impide, que no está en nuestras manos, de que no llegara a una clase. Pero de lo contrario, vamos a iniciar el 13 de junio, va a ser semana por medio, y todas las clases van a ir, así como va la reunión, su clase, semana por medio, a las 5 de la tarde. Para esto, necesitamos que cada uno de ustedes se suscriba a nuestro canal de YouTube y también vamos a transmitir por Facebook Live, ¿ya? ¿Para qué? ¿Por qué es importante suscribirse? Porque nosotros, claro, el domingo les vamos a recordar, a lo mejor al final de la reunión, la clase, ya está la fecha, ¿verdad?, de inicio, por lo tanto usted con la fecha de inicio avanza, porque es semana por medio, no hay pierde. Pero además, si usted se suscribe al canal de YouTube, va a poder, le va a llegar la notificación. Le va a llegar, ¿verdad? En 10 minutos comienza el estreno y le va a llegar. Entonces, es importante que todos se suscriban. Nosotros sabemos que hay varios que ya se han suscribido al canal, pero suscríbanse los que no. Y si sus hijos son más grandes y usted los tiene con un aparato, ¿verdad?, que lo usen para bien y que también se suscriban. Y también a la página de Facebook, ¿eh? Hay varios hermanos que a mí me aparecen las notificaciones que les mando invitación, pero ya les mandamos ya hace como más de un año, así que también en Facebook. Cierto que si ustedes se suscriben al canal de YouTube y a la página, todo, muchos piden los links, pero es cierto que si ellos se suscriben ya no necesitan un link porque les llega directo. Lo que pasa es que, claro, quien se suscribe y que le pone ahí la campanita, el link le llega directo, o sea, le avisa al teléfono o le avisa al computador o la pantalla, claro, de que ya está el video. Entonces es importante para nosotros no tener que andarlos acarreando, ¿verdad?, para las clases, claro, sino al contrario, que ustedes tengan la disposición de estar enseñando a sus hijos. Van a ser clases súper dinámicas, estamos nosotros haciendo absolutamente todo, no estamos sacando de ninguna parte, nosotros estamos haciendo toda la producción, va a ser algo, no les queremos contar mucho porque queremos que sea sorpresa, claro, pero va a ser algo súper dinámico, súper dinámico, así que va a haber una gran responsabilidad ahí para los padres, para que sepan que no nos vamos a quedar en ganas de que sus hijos aprendan principios bíblicos, porque eso es lo más importante. Sí. Más que una clase entretenida, es que la clase va a tener un principio bíblico base que sus hijos puedan aprender y que puedan vivir cada día, que sepan ellos, que tengan esa convicción de que ese principio es algo en su vida. Así que es súper importante que se suscriban en la página de YouTube. Si tienen alguna cuenta y no se han suscrito, suscríbanse y denle ahí a la campanita, porque está el icono de suscribirse y una campanita. La campanita es la que les avisa. Así es. Entonces les llegaría una notificación. La página de Casa de Oración Santiago. Así es la página de YouTube. Casa de Oración Santiago. Sí, entonces, si ustedes se suscriben, les va a llegar una notificación y ustedes, si andan ocupados, bueno, sirve, ¿no?, tener todas estas herramientas y que ustedes se sumen. Obviamente no tenemos ningún problema con estar enviando a veces los links, pero a veces puede que no les llegue el link. Entonces si ustedes hacen esto bien y se suscriben ahora y se ordenan, no van a tener ningún problema. No, y es bueno enviar el link a hermanos nuevos o que ustedes los reenvíen, ¿no?, a otras personas. Claro, que ustedes lo compartan. Pero nosotros tener que estar dando a los hermanos ya que se congregan de años ya. Claro, obviamente a nuestros queridos hermanos, ¿verdad?, que a veces les gana la tecnología porque son de otra generación, de otras edades. Sí, pues a ellos siempre estamos. A ellos siempre los estamos ayudando, tratamos de estar ahí y esperamos que ustedes también, ¿cierto? Pero todos los demás sumémonos, seamos una ayuda, y si vamos a enviar link o vamos a hacer algo, que sea para predicar. Las clases también las pueden compartir con quienes ustedes quieran. Obviamente esto es a quienes me imagino que ustedes verán, para mi sobrino, para niños, ¿cierto? Pero eso hagamos juntos. Nosotros preparamos, los preparamos a ustedes
y todos juntos predicamos. Y nosotros, ustedes deben ser los primeros en estar conectados y siguiendo las instrucciones y el orden de todas las cosas, ¿ya? Para que avancemos. Así que eso, suscríbase entonces a nuestro canal de YouTube. También vamos a transmitir, como le decía, por Facebook Live. Y también sería bueno que cada vez que ustedes ven la reunión de domingo, estas reuniones, la de los niños, les den un like. Sabemos, mire, no es más que nada porque si nosotros hacemos eso, nos sirve, ¿verdad?, para que nuestros videos y todo lo que hacemos permanezca ahí, no lo bajen, no corra riesgo. Y es importante para eso, ¿no? Para poder seguir, que hasta ahora no hemos tenido problemas. Pero es importante que también hagamos estas cosas porque es bien simple, o solo tiene que apretar, ¿verdad? El dedito. Sí, lo que pasa es que esto es bueno entenderlo. A nosotros nos importa, la verdad, muy poco los likes. Pues No nos fijamos ni en los likes, ni cuánta gente está viendo, ni los views, ni cuánta gente lo vio, ni nada. Pero todas las plataformas digitales de redes sociales trabajan en base a algoritmos que provocan que cuando algo es visto o tiene likes o cosas, es como, ok, esto está bien, no hay problema. En cambio, cuando algo no tiene likes o no es no tiene views o etcétera, son páginas que luego nos están a nosotros mandando algunas modificaciones de música, o nos cortan algunos audios, o hacen nos algunas ponen cosas. peros. Ponen trabas, vamos. Claro. Entonces, ustedes eso no lo saben, ¿no? Porque nosotros editamos una vez, lo subimos, nos dicen que no, y hay que subir otra vez, hay que cortar tal cosa, y bueno, es un relajo a veces, y en todo, en todos los devocionales, los cultos, siempre hay peros. Entonces, sabemos que estamos haciendo la obra de Dios, pero bueno, nosotros, la hermandad, tenemos que entender que para hacerlo bien también tenemos que ser parte. Así que ahí les invitamos, es algo muy simple. Sí. Ahí poner los likes y suscribirse y todo eso para nosotros poder, además de hacer todo este trabajo, después cuando subimos, porque eso es como la etapa final. Claro. Cuando ya estamos en la transmisión, que no tengamos peros, ¿verdad? Ni problemas para transmitir y hacerlo bien. Así que ahí les animamos. Así que eso... A eso de los likes y de suscribirse y todo eso. Sí, hágalo por favor, ¿ya? Seamos ordenaditos y así hacemos, mire, fuerza, ¿cierto? Ahora sí que vale la pena. Así que mire, eso, lo otro, las clases son para todas las edades. Usted tome a sus hijos, mire, si usted dice que es muy chico, o que es muy grande, no, si todos pueden sumarse, súmense todas las clases y usted si está con su hijo, por ejemplo, si es más pequeñito, siéntelo igual, o sea, le va a gustar, y si no entiende usted le puede explicar, pero es para todas las edades. Ahí también van a tener después actividades que ustedes, las actividades es las que van a, no sé, a lo mejor hay una actividad muy difícil, es porque tal vez esa actividad es para los más grandes, ¿cierto? Si es muy simple, es porque para los más pequeñitos, pero los niños si son capaces de hacer todas las actividades, pues que las hagan. Estas actividades las pueden ver, miren, en el celular, en el tablet, en la pantalla, si usted se conecta a una pantalla más grande, en la computadora. Las puede desarrollar directamente en los aparatos, pero también la puede imprimir si la quiere hacer también. O sea, son links de descarga y usted los puede ahí ver en el teléfono, porque hay varios, ¿no? Tenemos varios juegos bastante entretenidos y didácticos para los niños. Y eso los puede descargar, tienen descarga directa, o también los puede visualizar ahí directamente. En cada clase abajo van a estar los links de descarga. Y vamos a tener actividades variadas, como decía mi esposa, para niños más grandes, para más chiquitos. Incluso vamos a subir algunos que son para colorear, que son para los más chiquitos. Claro. Que usted puede ahí imprimirla en su casa si quieren colorear, y le puede enseñar qué es lo que está coloreando. Así que va a haber va a ser bastante didáctico cada clase. Así es, así que dispónganse todos ustedes, el que no sepa prepárese, pídale ayuda al que es más tecnológico. Pero miren, no es tan difícil lo que todos ustedes tienen que hacer. Quisiéramos ser mucho más avanzados y que le apareciera, ¿verdad? Ahí en la clase. Que le apareciera, pero no se puede. Ustedes tienen que hacerlo, pero bien simple lo que tienen que hacer. Como le digo, hacerla con sus niños en los aparatos, o descargarla, imprimirla. No es tan difícil, pero sí tienen que disponerse, apartar el tiempo, estar con sus hijos y bueno, y hacer esto que de verdad, hermanos, es lo mínimo. Pero cada uno de ustedes es responsable de la enseñanza de sus hijos, no solo
secular. Yo sé cuánto empeño hay en todo lo secular, ¿verdad? El colegio, el jardín, el kinder, la educación Las básica, tareas, las media, la graduaciones, universidad. Y cómo cada uno de nosotros vemos la importancia que tiene, ¿cierto? Claro que sí. Y algunos hasta andan estresados ahí ayudando a sus hijos. Le digo algo, esto es más trascendental, esto es esencial para ellos. No dejemos de lado la enseñanza del Señor con respecto a nuestros hijos. Es más esencial y es lo que va a venir y marcar y definir su vida de ellos. Así que usted, como hace todo lo demás, mire, haga esto también, pero esto más todavía. Es necesario que entendamos la importancia que tiene, que Dios, mis hermanos, nos ayude. Y esperamos entonces que ahora que se viene este estreno, de ahí, mire, andemos todos parejitos, nosotros trabajando, ustedes poniendo atención, ayudando a sus hijos y haciendo todas estas cosas que yo creo que de más que pueden, y al que le cuesta pide ayuda al más tecnológico y va a ver que va a poder, que no es difícil. Así que esos son los avisos, mis hermanos. Recuerde que estemos orando también unos por otros. Y acuérdese también de ser generoso, de dar para el Señor, porque es la manera en que podemos avanzar como iglesia. Así es, también es necesario, ¿verdad?, que seamos generosos para avanzar. Así que cada uno de ustedes, séalo, el que lo es, siga haciéndolo. Dios les ha usado, ¿verdad?, a los generosos para que podamos, ¿verdad?, hacer todo lo que hacemos. Y el que no, súmese. No deje tampoco en esto al Señor después. Póngalo también como el primero en su vida, también en la parte financiera. Y dé lo primero para el Señor, lo mejor. Y lo que el Señor demanda de nosotros, no lo que creemos, sino lo que dice su palabra. Nosotros debemos de dar el 10% de todo lo que recibimos. También debemos de ofrendar. Y además, si podemos ayudar, también podemos ayudar a hacer llegar de alguna manera. Mire, hay varios que han querido ayudar, que eso es anónimo, muchos de ustedes no saben, ¿cierto? Que hay ayudas extraordinarias. Le digo, el que quiere hacerlo de alguna manera, lo hace y hace llegar su ayuda y se comunica con nosotros. Todos pueden. No crean que porque no estamos en la iglesia no tiene que diezmar, no tiene que ofrendar y no tiene que dar mercadería o despensa para ayudar al necesitado. Porque bien que sabemos todas nuestras responsabilidades, hagámoslo bien, mis hermanos. Ahora más que nunca hagamos bien las cosas para que el Señor, mire, nos vea y se agrade de nosotros. Y le digo algo, no tiene ninguna excusa para hacer llegar sus diezmos, ofrendas, y le digo además, ayuda. Porque el que ha querido ayudar, lo ha hecho. Y gracias a Dios hemos podido ayudar en medio de una pandemia y nadie sabe por qué es anónimo, pero lo hemos podido hacer. Sí, y es importante eso. Llevamos un año, 2 meses, 14 meses, ya van a ser 15 meses desde este 14 de junio. Y sí es importante el pensar en los demás, darnos cuenta cuánto Dios nos ha dado y ha sido generoso, ¿verdad? Y nosotros ser generosos en todo lo que decía mi esposa y sobre todo también damos gracias por los hermanos que sí, ¿verdad? Lo han sido y hay un grupo menor, pero que ha estado también dando mercadería y que nosotros hemos podido también juntar y acudir, ¿verdad? Así es. Como ayuda a personas que han tenido no tan solo necesidad, porque a veces hay muchos factores. Hay muchos factores que, claro, se ven involucrados cuando uno ayuda a alguien. Así que seamos generosos todos, ¿verdad? Y el Señor nos ha sostenido hasta ahora y lo seguirá haciendo. Yo creo que nuestra fe ha crecido, ¿verdad? Para todo aquel que decía, no, ¿qué voy a hacer en esta pandemia? El Señor nos ha sorprendido. A todos. Y así que mis hermanos, nosotros no tienen que decirnos, ¿no? Si Dios les ha provisto o no, sabemos, ¿no? Porque el gobierno se ha encargado de hacerlo público, de que todo el mundo tenga beneficios y todo el mundo tenga esto de los retiros y todo eso. Y eso es una bendición del Señor, pero a la vez también demanda de nosotros es también una responsabilidad. Por favor, no sea egoísta ni viva para sí, sino que demuestre también en su economía que Dios es el primero. Y nosotros, ¿cómo nos llena de gozo ver que hay algunos que, wow, que sí, que han estado ahí, mire, fielmente, que lo que han querido, nunca han dejado de lado a Dios en sus finanzas, que siempre lo han puesto primero que todo, y eso se nota. Súmense todos, no dejemos de hacer eso, y ninguno, como les digo, viva para sí. Al contrario, acuérdense que la palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así que tomémonos de las promesas del Señor, no dejemos de ser generosos, de dar, de ayudar, y
y de no perder la fe, porque la verdad el que no da o el que no da lo que tiene que dar, sin duda le falta fe. No sé si la ha perdido, pero también el dar tiene que ver con la fe. Cada domingo venimos hablando de lo que significa la fe, y yo creo que este camino del Señor sin duda es por fe, no es por vista. Y los que somos hijos de Dios vivimos por fe, o por lo menos así debiéramos de vivir. Así que les animamos, esfuércense en todas estas cosas, y nosotros, mire, también hacemos lo mismo. Todo lo que nosotros les recomendamos, en primer lugar nosotros lo hacemos. Nos esforzamos, servimos, seguimos trabajando, también damos. De lo que recibimos nosotros damos. El Señor, vemos su mano en todo, y todo lo hacemos por fe. Porque así, no porque seamos pastores, porque somos hijos de Dios. Así que les animamos a que hagan estas cosas y a que no solo pensemos en nosotros mismos, ni en lo que queremos hacer, ni en nuestros proyectos, ni en nuestros negocios, ni en nuestra familia. Sí, qué lindo que pensemos en todo eso, pero le digo algo, también nosotros como hijos de Dios debemos de pensar en primer lugar en Dios, en honrarlo a Él, obedecerlo, y luego, mire, en los que nos rodean. Y la única manera de hacerlo es cuando primero, ¿verdad?, ponemos a Dios en primer lugar, y Él, ¿verdad?, se encarga de ayudarnos a nosotros, y que también nosotros ayudemos a los que Dios pone delante de nosotros. Así que les animamos a eso. Esos son los avisos. Hoy día teníamos avisos e información un poquito más extensa. Es un buen tiempo, entonces. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Y vamos a agradecer al Señor por lo que ha hecho y por lo que vamos a poder estudiar ahora en unos minutos. Señor, te damos tantas gracias. Tú eres bueno con nosotros, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Todo lo que has hecho, Señor, para con nosotros, para con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto a nuestras necesidades, y hasta el día de hoy hemos visto tu mano de misericordia y de amor, Señor. Te pedimos por las peticiones de nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, a cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, de lo que carecemos, Señor, de lo que abundamos. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte, a creer que tú estás en control. Y te presentamos, Señor, este tiempo de estudio que tendremos, de un culto familiar que hacemos cada semana, Señor. Lo hacemos porque queremos decirte que te necesitamos. No hay otro objetivo, Señor, más que conocer más de ti, más que decirte que nuestra vida, Señor, a veces lleva un ritmo y lleva una velocidad que nos cuesta frenar, pero cuando reaccionamos, Señor, y paramos del todo, aquí estamos, Señor, dispuestos para oírte, para adorarte, Señor, y para reconocerte como lo más importante, en verdad, Señor, de nuestra vida. Por eso te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor. Ayúdanos, transforma nuestros corazones. Amén. Y te rogamos, Señor, por este tiempo que tendremos. Lo ponemos en tus manos y te agradecemos con todo nuestro corazón. A través de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener un par de cánticos para adorar al Señor juntos, y luego tendremos nuestro estudio. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor a través de cánticos. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Vamos, quiero buscarte a ti. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento.
avisar momentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Cada día derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh, cada día, Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Oh, oh, oh. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, mis hermanos, después de estos cánticos, ¿verdad? Que tenemos y damos gracias al Señor por cantar su palabra, vamos a continuar con nuestro estudio que estábamos desde la semana pasada, ¿verdad? Estábamos con estas problemáticas o actitudes, ¿verdad? Que tenemos en nuestra vida de adoración y que debemos de ir corrigiendo. Así que estamos estudiando respecto a adoración. Llevamos muchas semanas, así que vamos a continuar también el día de hoy. Así es, así que vamos a seguir con nuestro estudio y venimos estudiando entonces estos problemas, ¿cierto?, que surgen y que impiden, ¿verdad?, que haya una alabanza, una adoración a Dios como debe de ser, genuina. Y estos errores los cometemos nosotros mismos, o sea, son los errores que llegamos a cometer, ¿verdad?, por ignorancia de la palabra. Veíamos que en Oseas, capítulo 4, si usted ya me imagino que está ahí con su Biblia, versículo 6, dice su palabra, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estuvimos hablando y partiendo aquí en Oseas capítulo 4, viendo cómo la palabra nos enseña que es muy reiterativo, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, en sus hijos, nosotros, ¿verdad?, cómo es que el hecho de no conocer bien la palabra nos lleva a errar, nos lleva a equivocarnos, nos lleva a fallarle a Dios, pero estos errores pueden tener muchas razones de por qué falla, pero que Dios nos ayude y que nunca fallemos. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la palabra. Porque no conocer la palabra es entonces que no conocemos al Señor, que no conocemos a Dios. Para conocerlo y saber lo que a Él le agrada y cómo se deben hacer las cosas, sin duda debemos de conocer su palabra y conocer, ¿verdad?, sus mandamientos, lo que Él dice. Y a veces, y sobre todo hay una historia larga, ¿verdad?, de cómo la iglesia siempre ha fallado porque le ha hecho más caso a las ideas humanas, o se ha quedado con lo que escuchó que dijeron de parte de Dios, pero nunca corroboró si era de parte de Dios, nunca vio si de verdad era la palabra de Dios. Este es un error muy común y ¿sabe qué también ocurre? Y estuvimos estudiando en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a alabar a Dios. También ocurre lo mismo. Entonces, estuvimos viendo que uno de los errores más comunes es esta frase, ¿verdad? Lo vimos como número 1, no me nace. Eso ya lo estudiamos. Y otra excusa, ¿verdad?, para no alabar o adorar a Dios como corresponde es: no siento de hacerlo, no me nace, ¿cierto?, hacerlo. Y estuvimos la semana pasada viendo que esto es un error gigante, que este es un problema grave y que tenemos que erradicar, ¿verdad?, de nuestros corazones, de nuestra vida, urgentemente. Ya vimos acerca de esto, de que no me nace, no siento, se ocupa esta excusa, estuvimos estudiando. Y muchas personas lo atribuyen o creen que Dios les avala al no sentir hacerlo o al que no les nazca, atribuyéndolo como a la sinceridad, ¿no? Como diciendo, no, es que yo tengo que ser sincero para el Señor, y sienten que eso es como que eso es más de Dios que hacerlo, y ya echamos por tierra este argumento, ¿verdad? Estuvimos hablando y una de las primeras cosas que hablamos, ya vimos todo eso, ¿verdad?, que el Señor es digno. Estuvimos hablando de cómo el Señor es digno y que esto echa por tierra el decir, no me nace, no lo siento, porque aunque llueve, truene y relampaguee,
El Señor es digno de suprema alabanza. Y aunque usted no lo haga, aunque yo no lo haga, aunque no, el Señor es digno y va a ser digno siempre. Después vimos, ¿verdad?, que esta mentalidad es un grave error. Y estuvimos viendo que esto sucede, ¿verdad? Y aprendimos que no se trata, como ya dijimos, de lo que yo sienta, de lo que yo quiera hacer, sino que el Señor es digno. Estuvimos viendo varias cosas, vimos algunos ejemplos y luego aprendimos que no solo el Señor es digno, sino que estuvimos viendo algo que no sé si a usted le sorprendió, lo sabía o no, pero que debemos de hacerlo por obediencia. Y aprendimos obediencia a qué, y aprendimos que increíblemente, lo sepa o no, el alabar y el adorar a Dios es un mandato, es un mandamiento. Entonces vimos que estas dos cosas se echan por tierra, el decir no me nace, no siento. Porque en primer lugar el Señor es digno y porque en segundo lugar nosotros somos llamados a tener una vida de obediencia a Dios. Y vimos varios versículos donde, y para que ustedes vieran y entendieran que esto es un mandato, un mandamiento, y leímos varios, y bueno, le voy a leer ahora uno de ellos, ¿verdad? Que y vimos, ¿verdad?, varios salmos, ahora se los voy a mencionar, pero por ejemplo, vimos el Salmo 68:4, donde vemos claramente el mandato del Señor a su pueblo, a sus hijos, a todos nosotros. Esto, mis hermanos, nos da claridad a todos estos versículos, incluso los animamos a que ustedes los revisaran en su casa, de cómo el Señor está dando un mandato para que le alabemos, para que le adoremos. Sus mandamientos nos llaman a alabarlo y a adorarle. Y vimos el Salmo, por ejemplo, 68:4, donde dice, cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. Exaltad, de nuevo, fíjese las terminaciones de los verbos. Exaltad al que cabalga sobre los cielos, a Jehová. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Y vimos muchos otros salmos, el Salmo 66, 1, 2, 3, 5, 8. Vimos el Salmo 33 del 1 al 3, el Salmo 31, 23, el 29 del 1 al 2, el 9, 11 y así sucesivamente, donde la palabra nos muestra claramente que el Señor nos llama a alabarlo y adorarle, pero también como un mandato. No solo el Señor es digno, sino que nosotros en obediencia también le adoramos, le alabamos, porque nosotros debiéramos, ¿verdad? Así es, o debiera ser así, le obedecemos. Nuestra vida es de obediencia a nuestro Señor. También tenemos muchos otros versículos, pero es necesario que entendamos que todos estos versículos, cuando usted los estudie, nos llaman a obedecer al Señor, que son, ¿verdad? Cuando los analizamos son verbos que están escritos y que son mandatos. Y que nosotros no solo entendemos que Él es digno, sino que también en obediencia a Dios le adoramos y le alabamos. Claro que sí. El caso más simple de dar a entender es David, el escritor de los Salmos. Precisamente estamos hablando de David los días domingo, ya llevamos 4 semanas solo hablando de David. Estamos familiarizados con David. Claro, estamos familiarizados un poco con su historia. Y lo importante de entender es eso. Mucha gente también se excusa en eso, bueno, voy a adorar porque es un mandato. Como diciendo, bueno, Dios me dice que lo tengo que hacer, pero aquí es donde tiene relación con lo anterior. El entender que Dios es digno de honra es cuando Dios está en la posición de que Él es Dios y quién soy yo. Porque cuando yo digo no me nace, yo me estoy poniendo en la posición de Dios, ¿no? Cuando yo sienta hacerlo, lo voy a hacer porque para mí no es importante. El entender que Él es digno de honra me pone en la posición. Por eso yo para honrar lo que hago, obedezco. Claro. Entonces la obediencia no es un pesar, sino que es un acto de amor, un acto de profundo amor hacia Dios. ¿Por qué David es el ejemplo más práctico que podemos tomar hoy? Por algo muy simple. Vimos nosotros el domingo recién pasado que en el momento en el cual David sale huyendo, él escribe un salmo. O sea, él en el momento más crítico de la vida donde lo iban a matar, él se pone a cantar. O sea, uno puede decir, pero es David, ¿no? Pero esto ocurre también con Pablo, ¿no? Pablo y Silas, sí, ¿no? Estaban encarcelados. Y cuando Pablo y Silas, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo y Silas también están encarcelados, están, dice, tomados del cepo o de los pies, dice que ellos también y cantaron.
Claro. Entonces no se trata, ay, que yo tengo que obedecer a Dios porque así dice. No, 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 no. Son mandatos que tienen relación con mi posición en quién soy yo, que yo no soy nada ante un Dios tan grande, yo no soy nada. Y Él, yo siendo indigno, me hizo digno, ¿verdad? Por medio de Cristo. O sea, mi posición es ahora una posición inmerecida, gracia, ¿verdad? Y ahí tiene toda relación. Y yo, ¿por qué ahora adoro y entiendo esto de estos verbos? Porque es la única manera en que yo, o sea, ni siquiera soy recíproco con su amor. Estoy tratando de honrar al Dios que me salvó. ¿Y cómo lo hago? Obedeciendo su palabra. Y ahí es donde mi esposa habla de los verbos que tienen relación en los salmos y en otros textos, porque son, la mayoría de estos son verbos imperativos. Un verbo imperativo es una orden, ¿verdad? No es una opción, no es una sugerencia, opción, claro. es una orden. Entonces, al ser una orden, el Señor dice, cantad. Cantad. Entonces, ¿qué demanda Dios de mí? ¿Cómo yo muestro mi amor a Dios? ¿Cómo muestro mi obediencia, mi dependencia? Bueno, ya sabemos, ¿no? Viviendo su palabra, conociéndola, pero también a través de cánticos. Cantad, tributad, ¿no? Honrad, buscad. Todos los verbos que vemos en estos salmos y en estos textos tienen esta dirección de imperativos, que es algo que Dios demanda de nosotros. Es impresionante, por ejemplo, el Salmo 150, ¿no? Dice, aclamad a Dios en su santuario, aclamadle la magnificencia de su firmamento, aclamadle por sus proezas, aclamadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. O sea, está diciendo, claro. Esto no es algo silencioso. No es, te reconozco, Señor, gracias. No, después dice, aclamadle a son de bocinas, aclamadle con salterio y arpa, con cuerdas y flautas, con salterio y arpa, con címbalos resonantes, címbalos de júbilo. Todo lo que respire alabe a Jehová, aleluya, termina el Salmo 150. Y aquí quiero llegar es el por qué yo lo hago. Y en este caso direccionado hacia la adoración con música, es mi respuesta al amor de Dios. No es que yo me siento obligado a cantar, a mí no me gusta cantar, pastor, pero el Señor me obliga. No se trata de eso, es mi respuesta de amor. Hay muchas maneras en cómo responder a mi amor hacia Dios, pero la música en los salmos era algo muy importante porque el pueblo de Israel podía expresar a través de esto, de esta clase de adoración que es con música, ¿no? Puntualmente, cómo amaban a Dios. Asimismo, todos estos salmos no son tan solo cánticos, sino que aclamad a Dios, reconoced que Él es bueno, ¿no? Como dice el Salmo 100, ¿no? Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. Sí. Y uno cómo queda, yo cómo reconozco, solo cantando, reconoce. No, aquí está hablando de un reconocimiento en mi corazón. Claro. Reconozco que Él es bueno. Él me hizo, yo no, esto del Big Bang o la evolución es una locura. Él es mi creador. Yo debo de vivir para Él, me cuesta así, me tropiezo, claro, pero dice la palabra que abogado tengo con el Padre Jesucristo el justo. No, y por eso, antes de llegar a esto, tuvimos que enseñarles lo del corazón, claro, lo que significa que nos hemos dado una vuelta larga. ¡Wow! Sí. Pero es por lo mismo, es para entender que cuando llegamos ahora al final de esta parte, esto de no me nace termina siendo simplemente un orgullo tan grande que es el ser humano sin Dios que se pone a la altura de Dios creyendo que conoce a Dios. Claro. Que es lo que resumimos la semana pasada. Quien dice no me nace es alguien primero que cree que conoce a Dios, que no lo conoce. Claro. Por eso no es capaz de adorar a Dios porque como no conoce a Dios, ¿cómo va a reconocer quién es Dios? Claro, por eso cuando en la iglesia adoramos a Dios de muchas maneras, ¿no? Cuando nos reunimos, particularmente cuando nos reunimos. ¿Cómo lo hacemos primero? A través de la comunión, ¿verdad? Es una clase de adoración. Cuando yo soy selectivo en mi comunión, ya no adoro a Dios, sino que estoy adorándome a mí mismo porque estoy siendo selectivo con algunos, ¿no? Yo no tengo una comunión con todos, tengo comunión con algunos, con los que yo me llevo bien, me antepongo yo. Segundo, ¿cómo adoramos a Dios en nuestros cultos? A través de música. ¿Y cómo yo expreso a Dios mi adoración? De brazos cruzados, imposible. Aunque diga, no, yo por dentro, no venga con cosas. No, yo por dentro, no, es imposible. ¿Cómo yo, a través de cánticos que hablan de la palabra, no voy a poder levantar mis manos? Es imposible estar quieto ante mi conciencia y el Espíritu Santo ministrándome de quién soy yo ante nuestro gran Dios. Es imposible estar quieto. Tercero, a través del dar. ¿Verdad? Damos de lo que hemos recibido de su mano, le reconocemos a Él que Él nos ha provisto.
Y además, teniendo solemnidad y temor santo para oír su palabra. Todo, Entonces, de principio a fin, claro, estamos y estamos adorando hablando con simplemente nuestra del vida, culto, todo. pero además de eso, saliendo del culto, también tiene relación con la comunión. Y ahora, mi guerra, ¿verdad? Afuera. En mi vida cristiana, mostrar siendo luz, siendo sal de la tierra, tratando de vivir para el Señor, adorándole en todo lugar, yo yendo en el metro, en la micro, en la calle, en mi casa, con mis hijos, enseñándoles en todo lugar donde yo voy, meditando en su palabra, dándome un tiempo para leer la palabra, para aprender, o sea, Y en vivir, lo adoro con mi vida, claro, de es principio una a fin. manera de vivir. Por eso esto Claro de que no me sí. nace, Uf, y es por eso la importancia de entender los imperativos. Porque Dios demanda algo de mí, pero Dios no va, o sea, usted no le va a dar una orden al hijo del vecino, es imposible. Por eso estas palabras son palabras para los hijos de Dios, que los hijos de Dios la toman desde una perspectiva totalmente diferente. Yo le obedezco sí. porque lo amo. No, y Dios está enseñando a su pueblo, a sus hijos. Está dejando sus mandamientos, así como cuando nos impresiona, ¿verdad? Como el Señor dio, por ejemplo, las tablas de la ley. Y no hay duda de que esos son los mandamientos del Señor y todos nosotros, los mandamientos del Señor. O sea, el Señor siempre dando mandatos y enseñando y guiando a su pueblo y a sus hijos. Para eso está la palabra de Dios. Y esto también, más que tomarlo, como dices tú, ¿cierto? Que alguien pudiera sentirse herido, ¿no? Oh, no, ¿cómo me van a obligar si no me nace, no siento? Ahora también vamos a hablar un poquito más de eso, pero no es así. O sea, vemos que en respuesta, ¿cierto? El amor, ¿verdad? ¿Cómo podríamos? Y no es obedecer como obligado, sino que es, como dices tú, obediencia, pero por amor. ¿Quién no obedece a quien ama? Es imposible. Claro, con gusto. Claro, con gusto. Es por Con eso alegría. que el profundo amor de Dios, cuando lo entendemos y nacemos de nuevo, no es carga, al contrario, es una bendición, es un regalo. Y damos gracias porque uno se siente, no sabía ahora hacer esto, o sea, quiero hacerlo. Es un regalo y ahí es donde nosotros debemos de entender que las ordenanzas de Dios no son carga para quien ama a Dios, pero sí es una responsabilidad. O sea, decir, bueno, tributad a Jehová. Tributad, ¿qué significa dar tributo? ¿Qué es dar tributo? Y me pongo en analizar. Cuando alguien llevaba tributo para reconocer a un rey, de eso está hablando, de hacer algo para él, de reconocerle a él, de honrarle a él, de hacer algo diferente con mi vida, mi corazón. Y eso habla de una condición diaria, constante, permanente, reconociendo quién es Dios. Por eso esto de cantar, buscar y todos los verbos que estamos analizando, que son acciones que Dios demanda de quiénes, de sus hijos. Así es. Para que podamos acercarnos, porque ¿cuál es el regalo de acercarnos a Dios? Su presencia. No, y tantas cosas que Y hemos una venido comunión, hablando. y una comunión con Él. O sea, ¿qué más importante hay para un creyente que la presencia de Dios, tener comunión con Dios? Yo creo que no existe nada más importante. Es más, ni siquiera lo que Dios te pueda dar. No, y nosotros... Que darse el mismo, ¿no? Claro, y además lo que aprendimos de cuando hacemos eso, pero todos juntos. Claro, no, güey, eso ya es... Eso es... O sea, cuando hay comunión en la adoración, eso ya es impresionante, ¿verdad? Ya es... Sí. Ay, Es por eso que, ya lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que lo he dicho un par de veces antes. Yo siempre espero, si Dios nos permite retornar, deberíamos tener una actitud totalmente diferente. En nuestros cultos, en nuestra comunión. Y esto no el primer domingo, ¿no? No el primer mes, no los primeros 3 meses, sino de manera constante. pues sí. ¿Quién podría ir a la iglesia? Yo creo que el que quiera ir con la misma actitud, mejor que se quede en su casa. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tendría? Claro. Volver a lo mismo de lo que éramos, sin haber tenido una experiencia con Dios. Algunos de ustedes han tenido una experiencia más fuerte aún. Sin duda hay algunos que han estado enfermos, han estado contagiados, ¿verdad? De COVID. Hermanos que han tenido otra clase de enfermedades. Y esto genera una experiencia con Dios, mucho más profunda, ¿no? Debería ser, de conocimiento, de entendimiento, de comprensión, de rendición, de un trato de Dios conmigo, de hacerme más humilde, más sencillo, más dependiente. Y esto cuando ahora, yo me imagino, esta es mi percepción. Mi percepción es, no sé, a las 10 que la gente esté en la iglesia. Sería impresionante, porque la gente siempre llegan todos tarde, ¿no? Entonces que la gente esté temprano, decir, oye, hay una necesidad real, ¿no? De una actitud diferente, Claro. de dependencia de Dios. A eso me refiero. Yo estoy simplemente hablando lo que yo pienso, pero
respecto a esto, ¿no? De que llegáramos temprano todos y tuviéramos una actitud diferente. Pero sin duda, yo creo que lo que Dios demanda de nosotros, quienes somos sus hijos y le amamos, no es carga, al contrario. Ni siquiera lo vemos como carga. Esto de ora, ¿no? Que Dios nos llama a orar. Ay, Señor, se me olvidó. Es como que hasta a uno le da vergüenza, ¿no? No es una actitud de, ay, qué lata. No, sino que es en verdad una responsabilidad. Dios nos llama. Él nos está llamando. A través de estos textos y estos mandatos, Dios nos llama. Dios nos llama. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, atender a ese llamado. Así es. Así que sepa entonces eso. Ya vamos avanzando, ¿cierto? Sabemos que el Señor es digno. Además sabemos que en obediencia le adoramos. Y somos llamados a esta vida, ¿verdad? De obediencia. Mire, y además, ¿por qué lo hacemos? Porque son sus mandamientos. Porque el Señor lo estableció en su palabra, nos enseña para que nosotros aprendamos y podamos seguirlo bien. No con ideas humanas, no con ideas de alguien, sino a la manera de Él, que es perfecta. Mire lo que dice el Salmo 81 del 1 al 4. Cantad de nuevo, con gozo a Dios. Fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad de nuevo canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Nuevamente dice, tocad la trompeta en la luna nueva. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, ese es el día, ¿verdad? Que nosotros estamos, ¿verdad? Para congregarnos ahora a través de esta manera, ¿cierto? Cuando tenemos ahí tiempo para alabar al Señor. Dice, porque estatuto es de Israel, estatuto es de su pueblo. Nosotros también ahora, pueblo del Señor, por lo tanto, estatuto es para nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, todo el que se ha arrepentido y ha nacido de nuevo, para sus hijos. Y mire lo que dice después, ordenanza del Dios de Jacob, ordenanza de nuestro Dios. Yo no sé si usted tenía dudas después de todo lo que venimos hablando, pero yo creo que con este Salmo 81 del 1 al 4 usted véalo en su casa. Yo creo que ya con eso no tenemos dudas, pero si todavía tiene dudas de que esto es un mandamiento, mire, de tarea, vea el Salmo 96 del 1 al 12, el 97, el 1 al 12, el 98 del 1 y del 4 al 9, el 99 del 5 al 9, el 10, el Salmo, 100 del 1 al 4, el Salmo 105 del 1 al 6, el 107 del 1 al 2, también el versículo 15, el 21, el 22, el 31, el 32, el 42, el Salmo 113, capítulo 1, versículo 1, el Salmo 117, versículo 1, el Salmo 118 del 1 al 4 y etcétera. Podríamos seguir, ¿cierto? Es importante, simplemente para hacer algo puntual, del Salmo 81, versículo 4, cuando la palabra nos habla de ordenanza, dice ordenanza al pueblo, sí, ¿verdad? La ordenanza dice ordenanza del Dios de Jacob. Esa palabra ordenanza en el hebreo es la palabra mishpat, que significa que se haga costumbre. Qué hermoso. Es algo constante. Habla de un veredicto que se haga costumbre, que se acostumbren. O sea, que esta labor, ¿verdad? Que era una de las fiestas, ¿no? De la luna nueva, que se acostumbren a hacerlo, que lo hagan constantemente, que no sea un evento, claro, sino sea algo permanente. Constante. Y ustedes vieron, ¿no? De qué manera, con instrumentos, con júbilo, con gozo, con alegría, en verdad que tuviera un sentido espiritual. Pero es interesante ver esta palabra en hebreo, mishpat, que se haga costumbre. Que se haga costumbre, no tan solo las fiestas, sino la actitud. Claro. Cómo debían de hacerlo, cantando, adorando, glorificando a Dios, ¿verdad? Y esa es una ordenanza. Así es. Además, recuerde todo lo que hemos aprendido anteriormente, que ya tenemos claro que, mire, esto es como la consecuencia que debiera fluir naturalmente de nuestro corazón, con gozo, con alegría, porque tenemos una vida que le adora. Acuérdese todo lo que venimos estudiando, ¿verdad? El que ha estado en todos los estudios que nos llevan a este camino de adorar, de alabar al Señor, como decía Juan 4:23, en espíritu y en verdad. Palabras dichas por nuestro Señor mismo, mire, qué hermoso, Él hablando y guiándonos
de nuevo y corroborando la palabra del Señor. Pero qué hermoso, yo y con mi esposo siempre pensamos y hablamos y esperamos que esto, si usted no lo sabía, que en vez de que sea un pesar, wow, que le dé alegría, gozo. Claro. Porque ¿cuántos tienen duda a veces, no? Y dicen, ay, que no sé, algunos se equivocan de verdad porque no saben. Pero cuando yo ya lo sé, esto debiera de ser diferente en mi vida, debo de esforzarme en eso. Y eso es lo que anhelamos para ustedes. Por eso, la verdad, le estamos enseñando, eso estamos haciendo, enseñándoles para que aprendan y ustedes puedan dirigirse de manera correcta, sobre todo agradando al Señor y haciendo la voluntad de nuestro Señor. Mire, entonces, con todo esto yo creo que muchas dudas se disipan y debiera estar más que claro, pero si no, usted siga revisando, como yo le daba esta lista de versículos, y si alguno no alcanzó a anotar, usted sabe que los puede pedir. Mire, hasta si quieren los pide por este código que tenemos ahora, usted se pone ahí, lo escanea y nos dice, oiga, me manda el comentario, me manda el estudio. Digo, el que no tiene acceso directo, y si nos tiene paciencia, nos pregunta y nosotros, ¿verdad?, le decimos. Pero no tenga duda, usted revíselo en su casa y va a ver que esto es un mandamiento del Señor. Entonces, qué hermoso. Mire, primero, Él es digno y segundo, es un mandato. Pero si aún así usted piensa que esto es frío, impersonal y no está muy de acuerdo en que adorar a Dios, ¿verdad?, no lo puede hacer si no le nace. ¿Cómo lo va a hacer solo por obediencia? Bueno, vamos a hacer un poco más, otro análisis, ¿verdad? Y vamos a recordar Juan 4:23, ¿ya? Para que además usted tenga claridad y seguridad de que, por eso le digo, estamos enseñando. No se sientan mal, no están rompiendo los mandamientos ni son rebeldes, porque estamos estudiando, estamos aprendiendo y lo único que ustedes tienen que hacer es estar atentos y obedecer su palabra, porque ahora le estamos estudiando, ¿verdad? Y fíjese, esto entonces, el que se sienta así, nos lleva a analizar nuevamente Juan 4:23, donde vemos, como recién yo le decía, que en palabras de nuestro Señor, de nuestro amado Señor y Salvador, Él tiene el encuentro con esta mujer samaritana, ya sabemos la historia, y donde Él concluye, porque no vamos a hablar, ¿verdad?, de ese encuentro, ya sabemos cómo fue, pero entendemos a través de esto que el Señor primero busca, ¿verdad?, adoradores. Sería bueno que dijera, tengo mis adoradores, pero dice, busca, ¿cierto? Y lo otro, ¿cómo es esta clase de adoradores que Él busca? Y tenemos ahí dos palabras importantes, que es que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y aquí es donde todo esto converge, ¿verdad? El entender que Él es digno, el entender que es un mandamiento. Mire, aquí tiene tanto sentido esto, digo, para el que tampoco había entendido o quería, yo quiero adorar en espíritu y en verdad, pero ¿cómo lo hago? Aunque ya hicimos ese análisis, ¿verdad? Parece de las primeras clases que tuvimos en esta serie, ¿verdad?, de los martes, ahora de los miércoles. Estuvimos analizando y espero que lo recuerde, y si no lo recuerda, hoy día vamos a analizar esto también de otro punto de vista para entender, bueno, es el mismo punto de vista, nos lleva a lo mismo, pero para entender cómo es que el Señor es digno, que lo hacemos en obediencia, que es un mandamiento y que además nuestro ser, ¿verdad?, se une a esto. Mire, vemos entonces que para adorar, sabemos, ¿verdad?, debe ser en espíritu y en verdad. Me acuerdo yo que en las primeras clases hicimos un análisis de lo que significa adorar en espíritu y en verdad, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Ahora, hoy día vamos a recordar esto y recordar que la única manera que yo pueda adorar, a propósito, tengo que adorar en espíritu y en verdad. Pero, por ejemplo, si yo quiero adorar en verdad, la única manera de que pueda hacer eso, ¿verdad?, es guiada o en el espíritu. O sea, yo lo debo hacer de manera espiritual, ¿ya? Ahora vamos a analizar esto. Para entender esto, mire, debemos de recordar, o sepa usted, si no lo sabe, que nosotros somos tripartitos, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad?, que tenemos o somos conformados por tres partes, por decirlo así: espíritu, alma y cuerpo. Yo creo que de eso no tiene duda, y si tenía duda, en este momento usted está diciendo, es verdad, ¿cierto? Cuerpo, aquí, mire, aquí estamos, ¿verdad? Nos tocamos. Nuestra alma, sabemos, el espíritu. La idea es que nosotros digamos el orden correcto: espíritu, alma y cuerpo. Aunque sea por fe, hay que decirlo así, ¿verdad? El que está aprendiendo.
No diga cuerpo, alma y espíritu, mejor diga espíritu, alma y cuerpo. Lo primero es lo primero. Y eso es lo que estamos aprendiendo y analizando. Entonces, mire, somos tripartitos. Entonces, nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que significa nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro envase, el alma. También sabemos que en ella están también nuestras emociones, el corazón, todo eso. Decisiones. El espíritu, no sé si lo sabe, pero el espíritu es el que se conecta con Dios. ¿Ya? El espíritu. Y nos damos cuenta que a través de la palabra siempre ella nos ha llevado a eso, a buscar las cosas del espíritu, a buscar a Dios, a estar más apegados a eso. Aprendemos, ¿verdad?, que incluso en el Nuevo Testamento, cuánto, ¿verdad?, el Señor, los discípulos, los apóstoles, el apóstol Pablo, cómo hace él un análisis y exégesis, ¿verdad?, de todo esto, llamando a la iglesia del Señor a ser gente espiritual. Debemos nosotros de entender, ¿verdad?, que debemos de permitir que nuestro espíritu es el que tenga el control, ¿verdad?, de nosotros, de todos los asuntos de nuestra vida. Si cada uno de nosotros se centrara en eso, ¿sabe cómo sería la cosa? Muy distinta. Somos llamados entonces a dejarnos guiar en todos los aspectos de nuestra vida por el espíritu. Mire, y déjeme decirle esto, también en la alabanza y en la adoración, ¿qué cree? Claro que sí. También debemos dejarnos y debiéramos ser guiados por el Espíritu que está en nosotros y no por otra cosa. Ahora vamos a analizar esto. Mire, el Espíritu, ¿verdad?, que tenemos nosotros es el que se conecta con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que viene y guía o debiera guiar toda nuestra vida. Y así también, ¿verdad?, la alabanza, la adoración que le damos a nuestro Señor. Ahí es donde está esa comunicación. Mire, por eso el apóstol Pablo decía, por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, ¿cómo llamaba el apóstol Pablo a la iglesia? A ser una iglesia espiritual y no carnal. Miren lo que dice, se lo voy a leer, ya después usted lo ve en su casa. Es 1 Corintios 3, del 1 al 3. Mire, dice, y yo, hermanos, hablando, ¿verdad?, el apóstol, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Como aquí el apóstol Pablo haciendo una diferencia de qué clase de personas hay y a qué clase de personas él se estaba dirigiendo. ¿Qué clase de hermanos eran? Pero cómo debieran de ser y cómo eran. Dice, debo hablarles como a carnales, como a niños en Cristo, ¿verdad? Dando a entender que eran unos inmaduros. 2, dice, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún ustedes no soy capaces todavía, ¿verdad? Dice, de hacer, ¿verdad?, estas cosas espirituales, sino que actúan como carnales. Versículo 3, porque aún, y aquí lo corrobora, sois carnales, pues habiendo entre nosotros, y ahí menciona varias... Entre vosotros menciona varias carnalidades, celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis según el modo humano? O sea, primero les determina y les dice, ustedes son así. Y culmina este versículo 3 haciéndoles una pregunta a ellos mismos, para que ellos mismos confirmen a través de los argumentos del apóstol y que digan, sí, soy carnal, pero ¿sabe qué? No por herirlos, no por tratarlos mal, no por enjuiciarlos, ¿sabe para qué? Culmina con esta palabra, para que ellos se dieran cuenta de los errores que estaban cometiendo, y más abajo les menciona eso. Y podríamos hablar, por ejemplo, en Romanos también, capítulo 5 al 8, vemos que también, no vamos a leer todo eso, yo se lo menciono para que ustedes lo vean ahí en su casa, lo revisen y vean cómo había un problema grave en la iglesia en ese momento. ¿Y sabe qué era grave? Porque, como venimos hablando, nosotros somos llamados a tener una vida guiada, ¿verdad?, por el Espíritu, guiada por las cosas de Dios, guiados por el Señor. Eso tiene que ver con ser guiados por el Señor. Nosotros, mis hermanos, cuando llegamos al Señor vamos a tener esta problemática, ¿cierto? Llegamos al Señor, nos arrepentimos y ahí empieza la lucha. Esta es la verdadera lucha del que es hijo de Dios. ¿Sabe cuál es? La lucha que hay entre lo espiritual
y lo carnal, la lucha que hay entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Usted puede decir el sinónimo que quiera, pero es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Mire, ¿qué va a ganar? ¿Lo espiritual o lo carnal? Y la respuesta, le digo algo, es muy simple. ¿Sabe lo que va a ganar? Lo que usted alimente más. Lo que usted alimente más es lo que va a ganar, es lo que va a tener más fuerza, más energía. Hablando, llevándolo a algo simple, ¿no? Humano, como cuando, por ejemplo, si usted tiene más vitaminas, tiene más proteínas, va a tener más energía, va a estar más sano, va a tener más fuerza. Pero si alguien no come, imagínese a alguien que no coma nunca, va a andar ahí todo raquítico, ¿cierto? No va a tener fuerza, usted le va a decir, oye, hay que correr, hoy no va a poder, hay que caminar, no va a poder, ¿cierto? Hablando del cuerpo, ¿cuánto más lo espiritual? Lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Así es. Y bueno, nosotros tenemos que entender que lo que está haciendo Pablo puntualmente con los corintios era dándoles a entender que ellos tenían un concepto distinto de sí mismos, ¿no? Pensaban que eran maduros, pensaban que eran gente espiritual, pero sus conductas eran carnales. Y aquí es donde es importante entender que a veces la gente no identifica las carnalidades que hay en ellos, pero que se hacen evidentes hacia los demás. Eso pasaba con el apóstol Pablo. Estaba expresando que eran evidentes sus carnalidades, pero ellos estaban tan ciegos que se consideraban espirituales. Así. Y esa es una de las cosas importantes respecto a la adoración. La adoración nos centra en nuestra posición, nos hace conocer nuestro corazón, que lo hemos hablado ya desde varias series atrás, ¿no? Sí. De que Dios quiere sacar a la luz nuestro corazón, no para que Él lo conozca, es para que lo conozcamos nosotros, reconozcamos nuestra condición y nos pongamos a los pies del Señor y Él nos transforme. Eso es algo súper importante que debemos de entender cada uno de los creyentes de manera urgente y pronta para poder madurar. No hay manera de madurar sin poner a los pies del Señor nuestra carnalidad. Y es como tú decías, mi amor, de que Dios nos permite a través de su palabra, a través de la adoración, a través de la búsqueda en oración, nos permite crecer espiritualmente y madurar para ir muriendo a nuestra carne. Porque hay una lucha constante y esa lucha solo vamos a poder ganar, ¿verdad? Estando llenos del Señor, ¿verdad? Viviendo en el Espíritu, como lo hicimos en la serie anterior. Entendiendo, ¿verdad? Nuestras necesidades y carencias y reconociéndolas delante de Dios. Es por eso que es urgente e importante considerar nuestra condición ante el Señor y nuestra carencia, ¿verdad? Para que Dios pueda hacer su obra y le adoremos, ¿verdad? Como lo estábamos viendo ahora en el libro de Juan, entendiendo qué es lo que Dios busca y por qué lo busca y por qué está buscando esta clase de adoradores, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente tiene un concepto de que son adoradores. La mayoría de la gente tiene un concepto de que adora a Dios como debe, de que hace lo que tiene que hacer, pero el Señor busca, dice, que Él está buscando que lo haga en espíritu, conectado con Dios, a la manera de Dios y en verdad. Así es. Así que mire, qué interesante. Yo no sé si ustedes tenían claro esto, pero yo creo que sí nos va siguiendo y dice, ay, sí es cierto, tenemos una lucha entonces entre el espíritu y la carne. Hay una lucha, todos, mire, todos por igual, ninguno puede decir, no, yo no. Y diario. No, yo no, yo estoy en otro nivel. No, no es cierto. Mientras estemos en este cuerpo, como decía Pablo, todos tendremos esta lucha y esta es la verdadera lucha que tenemos que ganar cada día de nuestros días, de nuestra vida. Y fíjese que pasa esto entonces, para explicarle, ¿verdad?, lo que veníamos hablando, que somos tripartitos, ¿ya? Así que pongan mucha atención. Tenemos esta lucha. Entonces, necesitamos aprender a permitir, así como todo lo demás, ¿verdad?, que nuestro espíritu dirija la alabanza, la adoración hacia nuestro Señor. Mire, nuestra carne nunca va a querer. La carne no va a querer adorar y alabar. Y ahí está un poco el por qué alguien va a decir, es que no siento, es que no me nace, es que no quiero, porque la carne no quiere. Pero mire, el espíritu siempre está dispuesto. Por eso es que la adoración también, la alabanza que vamos a dar a Dios, lo que tenemos que hacer, lo que debemos de entender que primero porque Él es digno, porque es un mandamiento. Mire, la única manera de hacerlo es guiados por el Espíritu. No hay otra manera. Porque el Espíritu siempre está ahí. Mire, Él lo único que quiere es conectarse con Dios. Pero la carne, el alma, la mente, no va a querer.
es débil, tiene otras debilidades, pero el espíritu, mire, está dispuesto. El salmista David, ¿verdad? Ya sabemos, podemos hablar de David, entendemos varias más. cosas de él, ¿verdad? Un poquito más. Mire, tuvo el mismo problema que nosotros con respecto a esto. Y mire él, ¿verdad? Guiados por el Señor y gracias a Dios, ¿verdad? Nos ayudó a encontrar la solución a este problema. Mire, el Salmo 103, 1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí en este versículo, mire, este versículo nos ayuda, ¿verdad? Por estas palabras que dijo David, nos ayuda a entender este problema. Mire, ponga atención ahí. Aquí hay que estar ahí como bien Mateo o cerebrito o así bien, ¿cómo se dice? Disciplinado para entender esto. Ahí, atento, mire. Aquí en este versículo encontramos las tres partes, ¿verdad?, que conforman al hombre. Mire, ponga mucha atención, ¿no?, que nos conforman a nosotros. Ayúdeme ahí en su casita a identificarlo, a ver si antes que nosotros digamos, usted ya lo identifica. Dice entonces, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Podemos ver entonces en este versículo las tres partes, ¿verdad?, que de las que somos nosotros formados. Mire, espíritu, alma y cuerpo. Mire, el alma es fácil de encontrar porque la menciona claramente al principio cuando dice bendice alma mía, ¿cierto? Identificamos el alma. Lo primero, ¿cierto? Ahí claramente se identifica el alma. El cuerpo tampoco es muy difícil de identificar, porque fíjese que dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí donde dice bendiga todo mi ser, está resaltando, ¿verdad?, a la otra parte, ¿verdad?, el cuerpo. Por eso dice, bendice alma mía, primero el alma, ¿cierto? Está haciendo un llamado al alma, dice, bendice alma mía. Y bendiga todo mi ser, ahí está hablando del cuerpo, ¿verdad? Esas dos partes, el alma y el cuerpo. Estas dos partes, ¿verdad?, que son parte de nosotros, de cómo somos formados, ¿cierto? Miren, las dos siendo guiadas, ¿cierto?, a hacer esto, ¿verdad? Dice, bendice entonces alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué hermoso. También identificado esto de adorar, de alabar a nuestro Dios, ¿cierto? No hay duda. Hay otras versiones que incluso hablan de todo mi ser, menciona las entrañas, ¿cierto? Dando a entender que no hay duda de que se refiere al cuerpo, a nuestra parte física. Pero ahora aquí está la pregunta, porque nos falta identificar al espíritu. Y podemos ver, si usted analiza y lee después con calma en su casa, pero igual podemos verlo aquí entre nosotros, que el que está dando la orden no es el alma, no es el cuerpo, pero ¿quién es el que da la orden? El espíritu, ¿cierto? Identificamos el alma, el cuerpo y el espíritu es el que da la orden. Aquí vemos entonces que David entiende que esta es la única manera que su alma y su cuerpo adoraran y que adoren a Dios. La única manera, ¿verdad?, es por medio, ¿verdad?, del Espíritu, es dejarse llevar por el Espíritu, es siendo llenos del Espíritu de Dios. Es entonces, y miren, esto es interesante entender, que el que nos guía a la adoración genuina, el que nos guía a una alabanza verdadera, claro, ya aprendimos que nuestra vida debe ser de adoración. Pero cuando hablamos, ¿verdad?, de todo esto, ¿qué es lo que nos lleva a tener una vida transformada, un corazón transformado? ¿Qué nos lleva a arrepentirnos? ¿Qué nos lleva a vivir, a obedecer a Dios? Si no somos guiados por el Espíritu. Por eso a veces, ¿sabe qué? El cristiano batalla tanto con las cosas de Dios, porque es muy posible que en cuanto a esta lucha, ¿verdad?, de qué gana si la carne, el Espíritu vaya ganando la carne. Y eso le genera un problema para todo. Es como un efecto dominó. Porque además de que entender que el que va y tiene esta conexión con Dios es el Espíritu, sin duda es el Espíritu, ¿verdad? Primero entender eso. Y segundo, saber que para que
nuestro espíritu pueda ser guiado, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios sea el que predomine en nuestra vida, sin duda debe de ser alimentada más las cosas del Espíritu que las cosas de la carne. Por eso que alguien, ¿verdad?, que tiene una vida afanada, que tiene una vida apegada a este mundo, que siempre está enfocado en las cosas seculares, físicas, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, es muy difícil que pueda conectarse con Dios, porque nadie podrá hacerlo si no es guiado por el Espíritu de Dios. Estamos hablando, obviamente, estamos tratando de entender esto de alabar y adorar en espíritu y en verdad. Sin duda, lo esencial de todo esto, como a forma de aclaración, ¿verdad?, es por nuestro Señor, ¿cierto? Jesucristo. Dios nos mira a través de Él, sin duda. Pero a pesar de eso y a través de Jesucristo el Señor nos mira y todo, el Señor mismo por eso también tuvo que venir, no solo a morir por nosotros y a salvarnos, sino que Él mismo fue y dejó, ¿verdad?, su palabra para enseñarnos, para guiarnos. Y cuando hacemos el análisis, ¿verdad?, de este encuentro que tuvo Él con la samaritana en Juan capítulo 4, vemos cómo Él da esta explicación de cómo es que vamos a adorar ahora, cómo es que lo haremos, cómo sería, ya que no tenemos que ir al monte ni trasladarnos. Y el Señor le da estas palabras que son una verdad tan grande que cada uno de nosotros debe entender, que es que solo podremos adorar en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros analizamos este Salmo 103.1 y muchos otros, vamos a identificar, y aquí está, cómo, ¿verdad?, David, que tenía un corazón conforme a Dios. David, que ya a medida que estudiamos vemos cómo Dios estaba con él. ¿Quién más podría dar claridad, verdad, e identificar de esta manera el alma, el cuerpo del ser humano y el espíritu? Y cómo a través de este salmo podemos entender también nosotros, mis hermanos. Fíjese cómo es que el espíritu es el que debe guiar al ser humano, porque solo el espíritu puede guiar al hombre a una alabanza, a una adoración que va dirigida a Dios en espíritu y en verdad. Jamás el alma podrá hacerlo, el alma que es tan fluctuante, que es tan emocional, el alma que hoy día llora y que mañana se ríe, el alma que está conformada por un corazón engañoso, que el único que lo conoce, dice la palabra, es Dios. O cómo nuestro cuerpo, mis hermanos, podría, el cuerpo se va a encargar, que el cuerpo, ¿cierto? No, pues si mi cuerpo aplaude, ¿cierto? Pero ¿qué lleva al cuerpo, verdad?, a que pueda cantar, a que pueda alabar, a que pueda hacer lo que decías tú, mi amor, del Salmo 150. Que levante la voz, que use los instrumentos, que el cuerpo jamás lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer el cuerpo? Porque si el cuerpo lo hace, si lo hace el alma, ¿cómo cree? Y aquí está esta gran verdad. La única manera en que nuestro cuerpo, nuestra alma se entregue a Dios y alabe con todo el corazón es guiados por el Espíritu. Así ¡Qué es. hermoso! Así, y lo interesante de esto es que, bueno, todo es interesante, pero puntualmente este texto de Salmo 103, versículo 1, es que esta ordenanza, ya sabemos, ¿verdad? El espíritu del hombre, al ser lleno por el Espíritu Santo, ¿verdad?, es quien da esta orden, ¿verdad?, al alma y al cuerpo. ¿Y qué es esta orden que dice el Salmo? Está diciendo, bendice, alma mía, al Señor, ¿verdad?, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Esta palabra bendice es la palabra hebrea barak, que significa arrodillarse, postrarse. Entonces lo que está diciendo, el Espíritu le está dando una orden, te está diciendo, reconoce quién es Dios. ¡Qué hermoso! Arrodíllate ante el Señor. Y no tan solo el alma, porque está diciendo el alma, ya arrodilla tu alma, no postra tu alma ante el Señor, reconócelo a Él, sino que también tu cuerpo, todo tu ser bendiga al Señor, o sea, se arrodille, se postre, reconozca quién es Dios. Entonces, esta orden, entendemos que pasa a ser desde una orden en el ser interior, pero también una orden al ser exterior. No se queda solo en el, no, mi corazón, como mucha gente dice, ¿no? Y se ponen como a meditar, ¿no? Mi corazón está postrado, ¿no? Y se imaginan ellos arrodillados delante del Señor. Y tu cuerpo también, a eso nos llama, a nuestro ser completo. Por eso David era tan claro, ¿no? Bendice, alma mía, y en el hebreo barak, arrodíllate, alma mía, póstrate delante del Señor. Y no tan solo mi alma, mi ser completo. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. Así es. Igual esto saca una... Bueno, yo soy más radical. o acá o allá, pero
Esto también saca a la luz una gran verdad. Mire, en resumidas cuentas, chuta, que es duro decirlo, pero hay que decirlo. ¿Quién es entonces el que en verdad puede adorar? Solo el que es espiritual. El carnal no va a poder. Pero en la iglesia todos nos vemos bien bonitos. Todos ponen cara espiritual. Bueno. Están con los brazos cruzados, pero cara de ángel. No hace nada, se va al baño, no presta atención, es irreverente, pero parece un ángel. Se viste como ángel. Todo así parece en la iglesia. Pero esto deja esta gran verdad. ¿Sabe quién en verdad puede adorar? ¿Quién puede en verdad ser reverente? ¿Quién en verdad entiende y le da la importancia? ¿Sabe qué? Cuando analizamos esto, el que es espiritual. El carnal nunca podrá, aunque ponga su cara de espiritual, aunque ponga su manera de vestirse, le muestre que es espiritual, su manera de conducirse, cómo llega a la iglesia, ¿cierto? Cómo se comporta, cómo hace. Pero, ¿sabe por qué se los decimos? Porque estamos enseñando. Le estamos enseñando. ¿Sabe? Para que usted analice las cosas y diga, oye, es cierto, pero para que aprenda. Para que aprenda. Esto también echa por tierra al que dice, no me nace. No lo siento. Por eso le decía, ahora estamos concluyendo, ¿verdad? Sacando esto que no solo es el Señor digno de suprema alabanza, adoración. No solo es un mandamiento. No solo tengo que obedecer porque, me están mandando. No. Fíjese, todo eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios, con las cosas espirituales. Solo el que es guiado por el Espíritu, es decir, el espiritual, podrá alabar y adorar en espíritu y en verdad, de corazón, genuinamente, y entenderá las cosas y la hará. Aquí vemos que está la evidencia de que, y esto por eso le digo, el Señor dio estas palabras, ¿verdad? Que hay que adorarlo en espíritu y en verdad, y que Él busca eso. Y muchos les parece complicado de entender, otros lo entienden, otros estudiamos y tratamos de entender, pero mire cómo se junta todo esto con las palabras que dijo nuestro Señor. Si antes teníamos dudas de lo que significaba adorar y en espíritu y en verdad, ahora lo entendemos. O sea, con esto por lo menos hay un entendimiento. Ahora debemos dejarnos guiar por el espíritu, porque va a haber lucha en nuestro ser. Mire, el cuerpo no va a querer, el alma tampoco. No, y el afán. No, y todo, el claro. afán de la vida nos saca, ¿no?, del centro. Pero nuestro nos quita del centro, pero nuestro espíritu nos está atrayendo. Bueno, el Señor, ¿verdad? El Señor a través de nuestro espíritu nos está llamando Así constantemente a buscarle. Qué lindo, qué hermoso. Mire, David pudo determinar entonces cuándo alabar a Dios y lo hacía, cuándo adorar a Dios y lo hacía. Él no permitía que ninguna parte de su ser de manera independiente, rebelde, testaruda, ¿cierto? Dura, como decimos, como lo era el cuerpo, ¿cierto?, le permitiera o lo dirigiera. Igualmente nunca permitió que el alma, que es tan vulnerable, indecisa, fluctuante, determinara aquello. Por eso él dejó que el Espíritu fuera el que lo guiara a la adoración, a la alabanza. El Espíritu es el que dictaba ese momento de adoración a Dios. Por eso, mi amor, como las impactantes enseñanzas de los domingos. Por eso él, imagínese cuando en la prédica del domingo, de nuevo Saúl intenta darle, ¿cierto?, con la espada. Con la lanza. Con la lanza. Pero ¿qué es lo que hizo? Mire, él iba, o sea, lo habían tratado de matar. Yo creo que si alguno de nosotros estaríamos llorando, denunciando, estaríamos traumados. Diríamos, no, nunca más quiero ir a ese lugar, me voy a ir de esta casa, me voy a ir de este lugar porque trataron de matarme. Y incluso, es medio difícil decirlo, pero algunos siendo cristianos, a lo mejor hasta querrían venganza. ¿Qué diríamos nosotros? Imagínense, ahí atentaron contra nuestra vida. No, y no una vez, varias veces. Varias veces. Y no faltaría el que estuviera protestando. Este líder, sáquenlo, es malo. Mire, hace así. ¿Qué diríamos? Pero mire, David. Dios lo puso, Dios lo va a quitar al cielo. No, y cómo no, mira, adorando él, después de esto, mira, alabando, adorando. Por eso es el salmo tan hermoso que compartían, mi amor, del domingo. Sí. De cómo era que él, venía de esto y levantando adoración, levantando palabras al Señor en medio de esto. Imagínense, por eso, mire, David así lo hacía. Vemos a través del ejemplo, ¿verdad?, de esto, y no solo de esto, sino como mandamiento, en palabras de nuestro Señor, cómo entender, ¿verdad?, que debemos de ser guiados entonces por el Espíritu. Vemos el ejemplo de David, cómo él no permitía que el alma,
que su cuerpo tuvieran injerencia en esto, sino que el Espíritu era el que se entregaba y guiaba esta alabanza, esta adoración a Dios. Por eso, mire, y con razón, David pudo decir, alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Porque su espíritu entonces era el que estaba en control de la adoración, de la alabanza, no su cuerpo, no su alma. Mis queridos hermanos, para ir concluyendo, mire, si ustedes, si nosotros, todos queremos adorar al Señor en espíritu y en verdad, debemos aprender esto. Y no solo aprenderlo, establecerlo en nuestra vida, como venimos diciendo de antes, como un principio, como un sello en nuestro corazón. No olvidar esta enseñanza, repasarla y no tener más dudas de lo que tenemos que hacer. Esto no se trata de que si vengo de una iglesia o pertenecía a tal iglesia o en tal iglesia adoran, en esta otra no, es que yo nunca he cantado, es que no sé, es que yo siempre he cantado, es que yo canto afinado, es que yo no canto. No sé lo que queramos decir. Primero ya sabemos que esto es vida. Mi vida respalda todo esto, porque yo me entrego a Dios totalmente, ¿cierto? No somos perfectos, pero nos esforzamos en eso. No va por ahí. Debemos aprender y entender esto. Primero, que el Señor es digno de ser alabado en gran manera. Y segundo, que debemos de ser obedientes a sus mandatos, a los mandatos del Señor. Y tercero, que es necesario adorar en espíritu. Y déjeme agregar, y en verdad, como dice Juan 4, el Señor. Estas tres cosas deben ser parte, ¿verdad?, de la adoración genuina que damos a Dios. Por eso debemos de buscar el que nuestro espíritu, ¿verdad?, en lo que nos sea posible, esforzarnos, ser llenos del Espíritu de Dios, para que eso nos guíe, alimentar más las cosas del Espíritu y dejar de lado las cosas de la carne. Nosotros, mis hermanos, somos los primeros que sabemos que necesitamos también hacer las cosas de la tierra y Dios lo sabe. Pero, hermanos, debemos analizar cómo las estamos haciendo. Hay tantas cosas simples que hacemos o que debiéramos hacer y ¿sabe qué? Que muestran que no estamos preocupados de las cosas del Espíritu. Nuestros frutos demuestran que nos interesan más las cosas de la carne, que nos preocupamos más de yo en primer lugar, en segundo lugar también de yo, y en tercer lugar mi yo, y cuarto lugar y en el último sigo con mi yo. Debemos de cambiar eso. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Debemos de permitir que el Señor sea el que guíe nuestra vida y no se puede hacer de manera mental o que yo repita algo o que me la crea. Yo debo de dejarme guiar por el Espíritu de Dios y la única manera es que yo alimente más las cosas del Espíritu. Si yo ando todo el día en mis afanes, preocupada de mis cosas y tengo un montón de peros, no es que el tiempo, no es que mis hijos, no es que mi esposa, no es que mi esposo, no es que no me dio el tiempo, es que ahora la excusa es la pandemia. ¿Qué excusa? No podemos seguir con excusas. Nadie puede ser espiritual si no busca las cosas del Espíritu. Esto del Espíritu nos viene automáticamente. El Señor nos da la salvación. Él nos dio a beber de su Espíritu. Él nos dio de su Espíritu. Es una promesa y Él la dio al que se arrepiente, pero de nosotros depende y es la responsabilidad de alimentar más el Espíritu, las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. Yo alimento las cosas del Espíritu, por ejemplo, de manera sencilla, cuando yo me conecto a la reunión para aprender, a la hora, cuando yo obedezco a mi pastor y digo, no, esto es más importante. Cuando yo tengo lectura de la palabra, también. Cuando yo oro, pero no solo hago estas cosas, sino que yo me esfuerzo en vivir. Yo entiendo algo y obedezco. Claro. Yo estaba equivocado, me dieron una instrucción a lo mejor simple, los pastores, alguien que sé que teme a Dios y yo lo obedezco, digo, sí, yo estaba mal. Y yo me esfuerzo y cambio mis conductas y me esfuerzo y no me quedo pegada ahí, sino que lo hago. Yo necesito alimentar las cosas del Espíritu. Mire, eso hacía David, lo venimos estudiando. No fue perfecto, también tuvo errores, ahí vamos a aprender y vamos aprendiendo. Y la Biblia no nos habla de que seamos perfectos porque podremos lograr eso solo cuando seamos transformados. Pero sí el Señor nos llama a esforzarnos en esto y perseverar cada día y hacerlo y por la fe y bueno, tantas cosas que venimos hablando de las que tenemos que tomarnos y tomados de la mano del Señor y por Cristo y en Cristo y con su ayuda hacerlo, pero debemos de buscar las cosas del Espíritu
porque sepa esto, que también con respecto a la alabanza y la adoración, la única manera de hacerlo bien y de hacerlo como Dios manda, en espíritu y en verdad, es guiados por el Espíritu. Debemos también permitir que el Espíritu, ¿verdad?, nos guíe a la alabanza y a la adoración. Es la única manera. Si no hemos podido entender esto de que entonces no me nace, no siento, si no hemos podido entender que esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con adorar a Dios y que la única manera, ¿verdad?, es guiados por el Espíritu, va a ser muy difícil. Pero debemos nosotros de dejar todas estas cosas de lado y debemos simplemente dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, alimentar más las cosas del Espíritu. Y así podremos comenzar a darle la gloria al Señor, a darle la alabanza, la honra, porque Él es digno y porque nosotros, ustedes, nosotros, somos sus hijos. Y en obediencia lo hacemos, porque el Espíritu, ¿verdad?, es el que controla y guía mi alabanza, mi adoración. Y todo esto lo puedo hacer, mire, de esta manera. Es la única manera. Debemos de entregar entonces toda nuestra alabanza, nuestra adoración total para Dios. Y digamos siempre, o deberíamos decir siempre, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que esto sea determinante, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Y le digo algo, alguno a lo mejor puede sentir que es muy difícil, pero le digo algo, es simple. ¿Sabe cuál es la respuesta? Hágalo. Ya sabemos lo que es, ¿verdad?, ser guiados por el Espíritu. Hagámoslo. Es bien sencillo. Deje de lado, ¿verdad?, las cosas que hasta ahora le estorbaban. Ya sabe que no tiene que decir, no me nace, no siento. Usted ya sabe que el Señor es digno, que es un mandato, que debemos de obedecerle. Pero no solo eso, sino que debemos de alimentar las cosas del Espíritu y que el Espíritu, ¿verdad?, que está en nuestros corazones y que además el Señor nos ha dado de su Espíritu, cuando esto se conecta, ¿verdad?, eso es lo que va a venir y va a guiar nuestra vida. Y no tenemos excusas. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo. ¿Qué va a dejar usted? Entonces, ¿o qué va a demostrar usted? ¿Cómo es su vida? ¿Espiritual o carnal? Le digo algo, mis hermanos, seamos espirituales y adoremos a Dios. Así es. Por eso terminábamos con Salmo, ¿verdad? 103. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Póstrate, alma mía, ante el Señor. Cuerpo mío, póstrate ante el Señor. Bendícelo por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él es y por lo que Él seguirá haciendo. Así es. Bueno, mis hermanos, qué hermoso. Hasta aquí hemos terminado el día de hoy. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos. Ahí les dejamos. Dios les bendiga. La próxima oportunidad. Que estén bien. Cuídense mucho. Que descansen. Chau, chau. Descansen. Chau, chau.